El Jurásico inferior. Exuberantes bosques repletos de vida de todas las formas y tamaños. No estamos en la Amazonía. Es la Antártida de hace 190 millones de años. La Antártida actual es un lugar muy distinto del que fue en el pasado. Un equipo científico se ha desplazado hasta el glaciar de Shackleton de 160 kilómetros de extensión para desentrañar los misterios de este mundo prehistórico. Si queremos comprender lo que ha ocurrido en el planeta a lo largo de la historia, debemos ir a todas partes. Tenemos que ir a lugares como la Antártida. Los fósiles enterrados en la roca nos hablan de criaturas que vivieron un infierno en la Tierra para poder sobrevivir. Incluida la mayor gran extinción de la historia de nuestro planeta. Es un linaje de supervivientes. Uno de los pocos linajes de animales terrestres que lograron sobrevivir a la gran extinción del Pérmico. El listrosaurio logró sobrevivir a todo lo malo que le ofreció la Tierra. De las cenizas de la gran extinción, emerge una Tierra 2.0, en la que poco a poco va ocupando el primer plano una nueva fuerza dominante: los dinosaurios. Sin embargo, a medida que se separaban los continentes, ¿cómo sobrevivieron a las condiciones polares? ¿Y cómo se transformó la Antártida en el continente helado de la actualidad? La Tierra ancestral, dinosaurios del continente helado. Los primeros dinosaurios aparecieron hace unos 231 millones de años, durante el Triásico superior. Sin embargo, su dominio se extendió durante el período Jurásico 50 millones de años después. En las primeras expediciones a la Antártida, los científicos solo fueron capaces de encontrar protomamíferos, anfibios gigantes y reptiles primitivos. En 1986, los científicos descubrieron, sin saberlo, el primer dinosaurio en una isla antártica. Más tarde se identificará como un pariente del anquilosaurio, con cola en forma de garrote. Pero el primer descubrimiento sobre el terreno se produjo en realidad 4 años después. Bill Hammer, una autoridad en la Antártida, supo de inmediato que se trataba de algo especial. Rodeamos una gran roca y de repente nos encontramos con un fémur de 1 metro de longitud, un fémur enorme. Yo me quedé mirándolo y David me dice, ¿qué es esto? Y le dije, tiene que ser un dinosaurio. No hay nada tan grande en el Mesozoico, aparte de los dinosaurios. Un terópodo. Un carnívoro de 2 patas. Uno de los mayores carnívoros terrestres de su tiempo. Lo llamaron criolofosaurio, que significa lagarto de cresta helada. Si encuentras un dinosaurio, tienes que cambiar de teléfono. Te llama el New York Times, la radio pública nacional, te va a llamar todo el mundo. Los dinosaurios emocionan a todo el mundo. Y lo más sorprendente es que este dinosaurio guardaba algunas similitudes con el Tiranosaurio Rex, pese a que no tenía ninguna relación con este gran carnívoro, que no vagaría por la Tierra hasta 124 millones de años después. Presenta una extraña característica en la cabeza, una placa ósea con forma de cresta de la que toma su nombre. Algunos dinosaurios tenían placas óseas que les servían para defenderse, pero esta en concreto no parece que tuviera ninguna función. El criolofosaurio se descubrió por primera vez cerca del glaciar de Beadmore, a 170 kilómetros del campamento de la expedición de Shackleton. Costó muchos intentos extraerlo de las rocas heladas.
Finalmente, después de 3 expediciones a lo largo de 20 años, en 2011, Hammer y su equipo consiguieron recuperar las últimas piezas del rompecabezas del fósil. Los 2 líderes de la actual expedición conjunta, el Dr. Nate Smith y el Dr. Pete Makovicki, participaron en aquella excavación histórica. Soy Nate Smith, del Museo Field. Hemos venido al yacimiento del criolofosaurio y, como pueden ver, la roca empieza a tener una forma más definida. La expedición del yacimiento del criolofosaurio fue muy emotiva para mí. Algo muy emocionante. Uno de los momentos álgidos de mi carrera. Nos dimos cuenta de que había unos 30 huesos a la vista y de que muchos de ellos parecían estar articulados, es decir, que todavía estaban unidos de manera natural. Así que en la roca tal vez tengamos entre 1/3 y la mitad del animal. En lugar de extraer los huesos fosilizados, el equipo corta el bloque completo de roca en el que están encastrados los restos. Bloque a bloque, llevan la preciosa roca al helicóptero que les aguarda. Por fin terminamos en este yacimiento. Un yacimiento con el que comenzamos en 1990 y 20 años después, finalmente hemos sacado los últimos huesos. Esta ha sido una de las experiencias más extraordinarias de mi vida. Venir a la Antártida ha sido alucinante. Esta vez ha sido quizá la mejor, pese a que también ha sido la más difícil. El descubrimiento de un superdepredador como el criolofosaurio nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué presas cazaba este carnívoro de 2 patas? Necesitarían una dieta considerable de carne para salir adelante en los bosques polares. En la misma zona de fósiles que el criolofosaurio apareció un candidato. Ahora lo conocemos como Glacialisaurus. El Glacialisaurus es un dinosaurio al que bauticé junto con Diego Paul en 2007. Sabemos que era un animal muy grande. Es probable que se tratara del herbívoro de mayor tamaño que vivió en la Antártida durante el Jurásico inferior. Este dinosaurio herbívoro de 7 metros de longitud y 5 toneladas era muy veloz. Cuando irrumpieron en escena estos dinosaurios del Jurásico inferior, la tierra que pisaban también estaba en movimiento. El supercontinente de la Tierra, Pangea, se separó para formar masas de tierra más pequeñas, la Eurasia y Gondwana. Y el océano que las separaba fue el desencadenante del nuevo clima, la era mesozoica. Si retrocedemos en el tiempo al Mesozoico, a la época de los dinosaurios, la Antártida aún estaba conectada a los demás continentes meridionales y a Gondwana, y no tenían nada de hielo. Tenía un clima más cálido, donde podían prosperar animales y plantas. El Glacialisaurus tenía que ser rápido, ya que era una de las presas principales del criolofosaurio. Oculto entre los bosques jurásicos de la Antártida, este cazador solitario acecharía las manadas de Glacialisaurus, como lo hacen hoy los grandes felinos que observan a los herbívoros en la sabana. Para estos grandes carnívoros, un herbívoro de cuello largo les podía servir de alimento durante días. Pero antes hay que atraparlos.
Este terópodo de 7 metros de longitud corría a casi 40 kilómetros por hora. Pero en ocasiones la evolución da ventaja a la presa en una carrera como esta. El criolofosaurio no puede mantener su velocidad máxima durante mucho tiempo. Necesitará un golpe de suerte. Una manada de Glacialisaurus haciéndole frente hace que se lo piense 2 veces. A causa de su misteriosa cresta, a veces se le da el sobrenombre de Elvisaurus. ¿Pero para qué servía? Tal vez para atraer a una pareja. Para alivio del grupo, el macho ha olido el rastro de una hembra cercana. Es posible incluso que el criolofosaurio tuviera colores llamativos en la cabeza para atraer a sus parejas, como lo hacen los casuarios en la actualidad. Mi colega Pete Makovicki ha realizado un extenso trabajo de investigación de las crestas y coloraciones de las aves modernas. Uno de sus hallazgos es que muchas veces no es la cresta propiamente dicha la que aporta esa elaborada coloración, sino la piel que rodea el ojo, el cuello y partes de la cara que dan color. Hasta la fecha no se han encontrado restos de criolofosaurio en ningún otro lugar de la Tierra. Probablemente dominó el periodo del Jurásico inferior en la Antártida. Y a medida que avanzaba el periodo, los dinosaurios fueron aumentando cada vez más de tamaño en todo el mundo a causa de una explosión de la vida vegetal que trajo consigo el nuevo calentamiento global. Los colosos del mundo jurásico. Los saurópodos. Existían numerosas especies de estos herbívoros gigantes. Pero incluso entre este grupo de criaturas enormes, había una especie que destacaba sobre todas las demás. El culmen de este grupo de dinosaurios sauropodomorfos son los titanosaurios. Son los animales terrestres más grandes que han vivido en la Tierra. Los titanosaurios eran colosales. 36 metros de longitud y un peso aproximado de 60 toneladas. El equivalente a una docena de elefantes. Los adultos no tenían depredadores naturales. Solo podría frenarlos un desastre natural. Los titanosaurios son un misterio de la biología. No se parecen en nada a ningún otro animal que haya vivido en la Tierra. Estas colosales bestias vegetarianas dominaron el periodo Jurásico y posteriormente el Cretácico en todo el planeta, a excepción de la Antártida. O eso pensaban los científicos. En 2011 se desenterró un fósil en la isla de James Ross, en la Antártida, lo que demostraba que estos gigantes del mundo de los dinosaurios sí visitaron la masa terrestre más meridional de la Tierra. Pero ¿cómo podía sobrevivir en tierra un animal más grande que una ballena azul? Cabría pensar que es imposible que existieran esos cuerpos tan gigantescos en tierra. No son como las ballenas que flotan en el agua en ausencia de gravedad. Caminaban por tierra firme. Por ello, los saurópodos realizaron determinadas adaptaciones anatómicas que les ayudaron a sobrevivir en esos entornos terrestres. Contaban con gigantescas extremidades como columnas, adaptadas perfectamente para soportar su inmenso peso y así poder caminar. Su columna vertebral era tan larga que la han llegado a llamar columna andante.
Sus cuellos, increíblemente largos, estaban llenos de bolsas de aire como las de las aves modernas, lo que les ayudaba a respirar y a aligerar la carga de sus enormes esqueletos. En el extremo de sus largos cuellos presentan un diminuto cráneo con un pequeño cerebro y dientes adaptados para comer plantas. Su corazón, que pesaba varios cientos de kilos, tenía el tamaño de un hombre. Cada uno de sus latidos bombeaba 90 litros de sangre por las arterias. Por eso, intentar comprender cómo vivieron estos organismos durante cientos de millones de años con esta envergadura es uno de los mayores misterios de la paleontología. Tal vez los titanosaurios competían entre sí como lo hacen las jirafas en la actualidad. La competencia para ser el macho dominante o alfa debió de ser brutal. Muchas preguntas en la investigación que llevan a cabo los paleontólogos al unir el rompecabezas de restos de fósiles con millones de años de antigüedad. Se sabe que estos gigantes prosperaron por todo el mundo en los exuberantes bosques tropicales del Cretácico. Se han hallado indicios de que al menos los titanosaurios pudieron considerar la Antártida una especie de ruta de paso. Si bien los fósiles más tempranos de titanosaurio se encontraron en América del Sur, en los últimos años se han extraído algunas especies en rocas al otro lado del mundo, en Australia. Fósiles similares a sus equivalentes sudamericanos más antiguos. Si nos fijamos en algunos de estos dinosaurios, como por ejemplo los titanosaurios de Argentina, la Antártida y Australia, podemos constatar que de alguna manera estaban relacionados entre sí. Se observa que tenían una ascendencia común que se remonta a cuando todos los continentes formaban parte de Gondwana. El hecho de haberlos descubierto en Australia implica que estos gigantescos dinosaurios tuvieron que atravesar los bosques polares. La antigua Antártida les servía de puente terrestre, lo que permitía a los titanosaurios llegar a Australia desde América del Sur, donde eran abundantes en número. Tiene sentido, ya que los continentes meridionales estaban conectados en aquella época. Aquellos titanosaurios debieron de poder atravesar la Antártida para llegar a otras regiones. En la Antártida, los titanosaurios gigantes se encontrarían un clima algo más frío, pero sin hielo y cubierto de bosques, en un épico viaje a Australia. Ningún depredador podía frenar a estas colosales fuerzas de la naturaleza. Ser gigante es una buena estrategia si quieres que nada te pueda comer. En los ecosistemas modernos, como el África subsahariana, vemos que los elefantes no tienen depredadores naturales cuando son adultos. Si puedes ser grande, ¿por qué no serlo? Es la mejor estrategia para no ser la comida de otro. Los titanes actuales, como los elefantes, jamás podrían alcanzar ese tamaño porque gestan a sus crías en el útero. Los titanosaurios no tenían esta limitación. Eran ovíparos. Manadas de hembras ponían miles de huevos en grupo, hasta 40 de una vez en sus nidos poco profundos. Pero sus pequeños no eran tan invencibles. Eran extraordinariamente vulnerables a los depredadores.
Probablemente los niveles más elevados de mortalidad en los titanosaurios se daban entre las crías recién nacidas, que es cuando serían más vulnerables a los depredadores. Abandonadas a su suerte por los adultos, estas crías necesitaban su propio salvavidas evolutivo. Era difícil vivir siendo pequeño en el Jurásico o en el Cretácico, con todos aquellos dinosaurios enormes deambulando por ahí. Así que una de sus estrategias era una velocidad de crecimiento muy rápida. Cuanto más rápido aumentes de tamaño, más probabilidades tendrías de sobrevivir. Sin embargo, tratar de calcular a qué velocidad crecían estos dinosaurios a partir de especímenes adultos es difícil, por no decir imposible. Hasta que la doctora Rogers encontró una serie de fósiles no catalogados en 2012. Estaba buscando huesos de cocodrilos y tortugas en una colección y al hacerlo fui encontrando pequeños huesos de saurópodos. Y al acabar el día me di cuenta de que tenía gran parte del esqueleto, huesos pertenecientes todos ellos a un único saurópodo pequeño, que resultó ser el de menor tamaño del que tenemos constancia tras eclosionar del huevo. Supe de inmediato que era muy significativo que no hubiéramos encontrado diminutos fósiles de animales jóvenes. Para localizar esos pequeños huesos, me hice una idea de cómo serían esos animales diminutos. Si buscas en la colección de un museo, con solo abrir los cajones siempre hay algo nuevo por descubrir. Algunos importantes descubrimientos de la paleontología se producen porque alguien adopta un enfoque distinto sobre algo que recogió otra persona 20 o 100 años antes. Estos minúsculos huesos ponían de manifiesto que los titanosaurios tenían crías muy precoces. Sus pequeños eran casi independientes nada más salir del huevo. Ahora creemos que al romper el cascarón, estas crías eran bastante capaces de arreglárselas por sí solas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardaban en convertirse en gigantes? Al aumentar al microscopio finísimas secciones transversales de los fósiles, la doctora Rogers puede ver la estructura de los huesos y del riego sanguíneo y determinar la velocidad de crecimiento. Si analizamos una sección de un hueso de dinosaurio como este, vemos gran cantidad de pequeños círculos por todo el hueso, que son los puntos por los que entraban y salían los vasos sanguíneos del hueso. Cuantos más vasos sanguíneos tenga, cuantas más direcciones recorrían, más rápido crecía el animal. Estas células nos dicen que crecía muy rápido. Todos los vasos sanguíneos repartidos por el hueso confirman la velocidad de crecimiento. La tasa de mortalidad era alta entre los jóvenes titanosaurios, pero su veloz crecimiento les daba una oportunidad. A modo de comparación, un bebé humano duplica su tamaño a los 5 meses, mientras que los titanosaurios duplicaban su tamaño a los 5 días. Al cumplir su primer año, pasaban de pesar 20 kilos a 1.600. Este es el fémur de un titanosaurio de 3 meses de edad, al lado del fémur de un titanosaurio de 20 años. Observando la diferencia de tamaño, nos damos cuenta de la rapidez con la que debía crecer este pequeño animal para alcanzar ese tamaño en tan solo 20 años. El hecho de que la Antártida estuviera conectada con otras masas terrestres en aquella época la convertía en una vía de paso para la migración de animales tan grandes como los titanosaurios. Pero la Antártida era distinta. A pesar de su clima templado y de sus interminables veranos polares, de repente se transformaban en larguísimos inviernos donde reinaba la oscuridad. Uno de los eternos misterios de la paleontología antártica es saber cómo eran estos ecosistemas y comunidades. Estos animales experimentaban varios meses de luz perpetua en verano y varios meses de oscuridad perpetua en invierno. Durante este periodo la vida vegetal entraba en un estado de inactividad y los niveles más elevados de dióxido de carbono ayudaban a las plantas a sobrevivir durante los largos meses sin sol. A pesar de la ausencia de fotosíntesis durante los inviernos, de alguna manera la vegetación logró sobrevivir y crecer en ese entorno. Pero ¿cómo lograron sobrevivir los dinosaurios en medio de la oscuridad polar?
no es solo porque el Sol no atraviese las tinieblas antárticas durante 4 meses, sino porque además la temperatura cae a temperaturas bajo cero. Es difícil imaginarnos cómo era el ecosistema para los dinosaurios. Aquí vivían los dinosaurios en medio de una oscuridad total durante varios meses en invierno y a temperaturas bajo cero. Algunos días hacía menos frío, sí, pero en general debió de ser un entorno muy complicado para cualquier animal que habitara en él. En las montañas transantárticas, el equipo sigue buscando algún indicio que arroje luz sobre este enigma. Los paleobotánicos están teniendo suerte en la búsqueda de fósiles en esta expedición. Vale, creo que hay algo. Sí, aquí hay algo. Maravilloso, maravilloso, sí. Sin embargo, nunca es fácil para los paleontólogos extraer los fósiles de la roca helada. Una de las posibles claves para resolver el misterio de la supervivencia en condiciones polares estaba enterrada en lo más profundo de las antiguas rocas de la antaño vecina Antártida, Australia. Durante el Cretácico Medio, hace 100 millones de años, el sudeste de Australia se encontraba dentro de la región polar. Aquí, un pequeño dinosaurio se pudo adaptar a los inviernos sin sol de un modo singular. El Lialinasaura era un pequeño dinosaurio del que se fueron encontrando fragmentos en un lugar llamado la Cala de los Dinosaurios. Debe su nombre a la hija de Patricia Vickers Rich y Tom Rich, Lialin. El Lialinasaura era un dinosaurio herbívoro del tamaño de un pavo, y es probable que residiera de modo permanente en los bosques polares. A diferencia de otros dinosaurios de mayor tamaño, el Lialinasaura no era lo suficientemente grande como para hacer miles de kilómetros y escapar de los inviernos polares, tal y como hacen muchos animales y aves en la actualidad para evitar los inviernos actuales. Era demasiado pequeño para migrar. Para eso hace falta mucha energía, una gran cantidad de alimento para recorrer miles de kilómetros y si además tienes las patas cortas, cuesta mucho más esfuerzo hacerlo. En el fósil del pequeño Lialinasaura, los científicos hallaron un posible indicio de cómo evolucionaron los dinosaurios para sobrevivir a la oscuridad polar durante meses. El cráneo presenta órbitas grandes, es decir, las cavidades en las que se encontraban los ojos. Pero en la parte posterior del cráneo, la arena rellenó la zona en que se habría encontrado el lóbulo óptico y parece que también era relativamente grande en el cráneo. Así pues, estas dos pistas apuntan a que tal vez el Lialinasaura veía bien en la oscuridad. En el caso de los animales nocturnos, sus grandes ojos aprovechan al máximo la poca luz disponible. A su vez, los lóbulos ópticos más grandes son capaces de procesar de manera más eficaz la información visual que perciben. Sin embargo, la ciencia no lo tiene nada claro con este espécimen de Lialinasaura. Sabemos que se producen grandes variaciones en las proporciones de los órganos de los animales, como por ejemplo los ojos. Y sabemos que tanto entre las aves modernas como entre los dinosaurios, los animales de menor tamaño suelen tener ojos proporcionalmente más grandes. Contar con una buena visión nocturna debió de ser importante a la hora de cazar, pero aún así necesitarían otras estrategias para afrontar la vida durante 4 meses de fría oscuridad polar. El experto en fósiles Anthony Martin halló una posible respuesta a apenas unos kilómetros del lugar donde se descubrió el Lialinasaura. Estoy en Victoria, Australia, en Knowles Creek, observando algunas de las rocas cretácicas que hay en esta zona. En aquel acantilado vi una estructura tubular que descendía, se iba expandiendo y se redondeaba en el extremo. Y recuerdo tener una sensación en mi interior que me decía, espera, esto me suena. Tiene una estructura similar por encima, llena de arena y que presenta una forma un tanto en espiral. Al movernos a la derecha se observa que hay una tercera estructura que es similar pero que está un poco más desmoronada. Y en ese momento es cuando me planteé si podría ser una cueva de dinosaurios.
Los animales actuales pueden emplear madrigueras para refugiarse del calor o del frío extremo, llegado el caso. Y las 3 estructuras de cuevas de Australia tenían el tamaño adecuado para un pequeño dinosaurio que confiaba en poder resguardarse de un invierno polar. Eso me hizo preguntarme qué tipo de animales pudieron haber vivido allí, y una de las opciones eran los Lialinasaura, u otros dinosaurios de pequeño tamaño que habitaban en la zona por aquel entonces. Es posible que las criaturas utilizaran esta adaptación en las distintas eras para sobrevivir en la Antártida. Incluso durante la extinción más masiva de la historia de la Tierra, registrada hace 250 millones de años. ¿Pero hay alguna otra pista en la Antártida? La respuesta puede venir del resistente listrosaurio, un reptil similar a un mamífero que sobrevivió a la gran mortandad que acabó con el 90% de los animales al final del periodo pérmico. De vuelta al glaciar de Shackleton, Chris Sidor y Megan Whitney están realizando grandes progresos en la preparación de un fósil encastrado de una forma poco habitual en una pequeña escarpadura. Era un listrosaurio que se encontraba en una cara totalmente vertical de un risco. Esto es algo nuevo para mí. Nunca he hecho nada en una pared tan escarpada. No es habitual encontrar fósiles en un sitio así. Dio la casualidad de que este sobresalía un poco, pero lo tuvimos que extraer de la pared vertical. Y para eso tuvimos que rodearlo. Acabamos utilizando el martillo perforador, haciendo muchos orificios y conseguimos extraer bastante roca de alrededor. Después seguimos cincelando, serrando y haciendo todo tipo de cosas. Sí, ya veo la grieta. Sí. Ya está. Justo donde queríamos. Bien, hemos extraído... El primer fragmento. El primer fragmento. Este va aquí, pero ha sido el fragmento fácil. Lo que viene ahora va a ser bastante más complicado, creo. Al comparar diversos fósiles de listrosaurio procedentes de regiones polares como la Antártida con otros de regiones como Sudáfrica, surge una posibilidad sorprendente. Una sección transversal de sus pequeños colmillos muestra una variación en la velocidad de crecimiento, la primera pista sobre cómo podrían haber sobrevivido al invierno polar. Chris Sidor y Meg Whitney han estudiado minuciosamente las líneas de crecimiento tanto en los fósiles antárticos como en algunos de los fósiles de Sudáfrica. Y lo que descubrieron es que en los primeros se observan ciertos periodos en los que se aprecian líneas muy juntas que se corresponden con periodos difíciles en el entorno, cuando tal vez el animal ralentizaría parte de su crecimiento, y que es compatible con el letargo estacional, momentos en que estos animales experimentan una menor actividad metabólica, posiblemente durante los inviernos antárticos. Hemos encontrado muchos listrosaurios después de esta gran extinción que acabó con un 95% de todos los seres vivos sobre la Tierra. Hemos averiguado que sobrevivieron y yo no creo que fuera por casualidad. Los animales aún siguen recurriendo al letargo hoy en día. En su fase más extrema está la hibernación, que consiste en la reducción del metabolismo, la temperatura corporal y la actividad durante semanas. Si hay indicios de alguna forma de letargo en los colmillos del antepasado mamífero, el listrosaurio, los animales podrían llevar recurriendo a esta adaptación para sobrevivir a las condiciones antárticas e incluso a extinciones masivas cientos de millones de años. Pese a las noches polares, la vida echó mano de la creatividad para sobrevivir, a la espera de que regresaran los buenos tiempos en los largos meses de verano. Más de 180 millones de años después de la gran mortandad, los dinosaurios seguían dominando nuestro planeta. Pero de repente, hace 66 millones de años, una roca procedente del sistema solar se abalanzó hacia la atmósfera de la Tierra, algo a lo que ni siquiera los dinosaurios se pudieron adaptar. Un asteroide de 15 kilómetros de diámetro cayó sobre la península del Yucatán, en México.
Los efectos que provocó contribuyeron en gran medida a la extinción de los dinosaurios. Las pruebas abundan en el registro geológico de nuestro planeta conocido como límite Cretácico Terciario. La capa enriquecida de iridio es una de las pruebas clave que respalda la hipótesis del impacto de un asteroide, ya que se encuentra al mismo tiempo en muchas regiones de todo el mundo. El polvo que levantó el impacto del asteroide eclipsó el Sol, por lo que el ecosistema colapsó casi por completo. Desaparecieron un 75% de las formas de vida, incluidos todos los animales con un peso superior a 25 kilogramos, incluso en la región polar de la Antártida. Pero, ¿quiénes ocuparon su lugar? Los animales que sobrevivieron a la extinción son los ancestros de los reptiles, anfibios, mamíferos y peces de la actualidad. Además, llegaría a la Antártida una extraña especie de ave, el pingüino. Un halo de misterio envuelve su extravagante evolución desde que fueron descubiertos. Numerosas especies de pingüino habitan en los márgenes costeros e islas de la Antártida. Pero tan solo el pingüino emperador y el de Adelia viven aquí de forma permanente. Se alimentan en el océano y anidan en tierra o en el hielo marino. Pero ¿dónde y cómo evolucionaron y qué vínculos tienen con el final de la era de los dinosaurios? ¿Pueden los predecesores del pingüino moderno darnos alguna pista sobre lo que ocurrió tras la desaparición de los dinosaurios? El registro fósil de las aves es considerablemente irregular y escaso, ya que la mayoría de las aves presentan esqueletos muy ligeros y huesos delicados. El caso de los pingüinos es muy distinto, puesto que al tener huesos más gruesos disponemos de un registro fósil mucho mejor de ellos que de otros grupos de aves. El primer fósil se descubrió en 1980. Aunque en aquel momento lo desconocían, se iba a convertir en el fósil de pingüino más antiguo que se ha descubierto. Vivió hace entre 60 y 62 millones de años, no mucho después de la extinción de los dinosaurios. Este espécimen, conocido como guaimanu, que significa ave acuática en maorí, era una especie de híbrido entre un ave marina y un pingüino moderno, y probablemente guardaba cierto parecido con una especie de ave actual de Nueva Zelanda. El guaimanu es un pingüino, pero comparte muchas características muy parecidas a otros grupos de aves marinas modernas, como los cormoranes, que hay repartidas por todo el mundo. El guaimanu fue un pingüino primitivo y no es probable que tuviera la capacidad de volar. Los pingüinos siguieron evolucionando como aves no voladoras, pero que utilizaban las alas más pequeñas para propulsarse por el agua. La primera vez que ves un pingüino, a menudo no es difícil olvidarnos de que son aves, pero sí lo son. Tienen pico, ponen huevos, tienen plumas. Si nos fijamos en todos los aspectos de su fisiología y de su conducta, no hay ninguna duda de que son aves. El antepasado de los pingüinos probablemente era como un ave cazadora del océano que conocemos hoy. Están estrechamente relacionados con los procelariiformes, que son las aves de picos tubulares como los petreles, albatros, pardelas, etc. Al final, uno de esos antepasados se adapta permaneciendo más tiempo en el agua, intentando capturar su alimento sumergiéndose más y nadando durante más tiempo. En la actualidad, los pingüinos se han adaptado a los depredadores del océano, viviendo y construyendo sus nidos en tierra. Solamente se adentran en el mar para pescar. Pero los indicios han revelado algo aún más sorprendente. El registro fósil muestra que después del guaimanu se descubrieron versiones aún más grandes de pingüinos en la Antártida y varias especies también en Nueva Zelanda.
Algunas de estas especies gigantes eran hasta 30 centímetros más altas y duplicaban en peso al pingüino más grande que tenemos hoy, el emperador. Pero ¿por qué vivió entonces un pingüino tan grande y no ahora? El asteroide que cayó sobre la Tierra hace 66 millones de años no solo mató a los animales terrestres, sino que también acabó con la gran mayoría de los grandes depredadores marinos, lo que abrió un nicho en el ecosistema para el pingüino. Imaginemos un océano probablemente desprovisto de una gran cantidad de depredadores primarios y, por otro lado, unas cuantas aves marinas que se estaban comenzando a propagar por el mundo y que se dan cuenta de que existen todos estos nichos abiertos, espacios vacíos que estaban a la espera de que una especie evolucionara para explotar sus recursos. Sabemos que con la muerte de los dinosaurios terrestres surgieron nuevas y extrañas criaturas en la Antártida, y los mares comenzaron a llenarse de nuevo de vida marina. Sin embargo, los pingüinos gigantes y voladores de la Antártida y Nueva Zelanda han contribuido a agitar el mayor misterio de la paleontología actual. ¿Son los verdaderos descendientes de los dinosaurios? ¿Desapareció su linaje al que también le había ido durante 165 millones de años con aquella catástrofe? ¿O una parte de los dinosaurios consiguió sobrevivir hasta nosotros en forma de aves? Los primeros pingüinos apuntan a que sus parientes voladores ya existían antes de la caída del asteroide. Ahora sabemos que algunos dinosaurios tenían plumas y que ponían huevos como las aves. Un misterioso fósil híbrido de nombre Archaeopteryx, descubierto al otro lado del mundo, nos dio otra pista. El Archaeopteryx desempeñó un papel crucial a la hora de establecer el vínculo entre los dinosaurios y las aves modernas. Está claro que era un dinosaurio con plumas, pero a la vez tenía dientes y una larga cola. Mostraba muchas características que aún conservaban gran parte de la anatomía de los dinosaurios, pero a la vez presentaba ya muchos de los rasgos que encontramos en las aves modernas. Sin embargo, el Archaeopteryx de 150 millones de años de antigüedad no es más que una prueba. El descubrimiento de otro fósil nos aportaría un eslabón perdido más tardío. Un paleontólogo que trabajaba en una pequeña isla antártica llamada Vega se tropezó con este fósil. Como ocurre con muchos descubrimientos, estuvo arrinconado y sin identificar durante 2 décadas. Pero una revisión casual dejó asombrados a los científicos. El esqueleto fosilizado databa aproximadamente de la época del impacto del asteroide. Mostraba sorprendentes rasgos en común con los patos y los gansos modernos. Lo bautizaron como Vegavis. Podría ser como un pato primitivo volador. Potencialmente es el ancestro de los patos y los gansos. Y lo más impresionante, tenía el ejemplo conocido más antiguo de un órgano vocal aviar, una caja de resonancia como la que tienen las aves acuáticas modernas. Se trata de un antepasado temprano que presenta gran parte de las características que se estaban desarrollando en su grupo, como la siringe. Disponer de un fósil de ave tan antiguo del Cretácico, bien asentado en el árbol genealógico de las aves, indica que la diversificación profunda de las aves se debió de producir al menos en una época tan antigua como el Cretácico superior o antes. Así pues, algunos dinosaurios aviares sobrevivieron a la gran extinción para convertirse en aves, mientras que todos los dinosaurios no aviares desaparecieron. Cuando criaturas como el pingüino gigante ocuparon su lugar y los mamíferos modernos echaron raíces,
la Antártida siguió siendo un ecosistema de bosques durante los siguientes 31 millones de años. Sin embargo, hace aproximadamente 35 millones de años, al separarse más los continentes meridionales, la Antártida quedó totalmente aislada en los confines de la Tierra, lo que trajo consecuencias devastadoras. Durante la gran extinción del Cretácico, la Antártida era un lugar muy distinto. Tendrá una gran cantidad de cambios en cuanto a la geografía y el clima. Uno de los principales factores que siguen en curso es la separación de los continentes meridionales. No hablamos de algo instantáneo, sino de un proceso gradual. Y asistimos a la creación de una corriente circumpolar. Este es el tipo de sucesos que resultan claves para el cambio del clima en la Antártida y que permite que se vuelvan a empezar a formar capas de hielo. La Antártida está rodeada de un mar de bajas temperaturas y frías corrientes. En tierra, las temperaturas se desploman. La nieve caída en invierno se funde en primavera y después en verano. Al regresar las capas de hielo, los mamíferos terrestres desaparecieron de la Antártida. A lo largo de millones de años van acumulándose capas y capas de hielo, y hace 15 millones de años el continente helado había regresado. En la actualidad, estas capas alcanzan un espesor de hasta 5 kilómetros. Cualquier rastro de animales prehistóricos permanecía oculto bajo un manto de hielo, hasta que a principios del siglo XX unos exploradores encontraron hojas fosilizadas. Un siglo después, la expedición más reciente toca a su fin. En el campamento base de Shackleton, los científicos catalogan sus hallazgos. Cajas y cajas de fósiles encastrados en rocas a la espera de ser extraídos en el laboratorio. Un gran motivo de celebración después de 6 semanas viviendo en uno de los lugares más aislados de la Tierra. Primero un breve traslado hasta McMurdo y después el largo vuelo de vuelta a Nueva Zelanda y más allá. Pero cuando regresan al laboratorio es cuando da comienzo el trabajo de verdad. El criolofosaurio. Estas dorsales salieron perfectamente. Para desvelar los misterios del mundo perdido de los dinosaurios de la Antártida. Es como si llegara de nuevo la Navidad, cuando tienes todo en el laboratorio y comienzas a abrir las cajas y a prepararlo todo. Es como volver a descubrirlo todo otra vez. Vaya, fíjate en esto, qué bien conservado. Está muy bien. La última vez que lo vi estaba a 8.000 kilómetros de aquí, excepto en el lugar donde estaba el hielo, el estado de conservación es extraordinario. El hueso está fenomenal. Hemos encontrado mejores fósiles y más completos, restos que pueden pertenecer a nuevas especies. Para nosotros, la Antártida no es más que otra pieza del rompecabezas para llegar a entender la evolución del clima y cómo influyó sobre las plantas y los animales en aquella época. Aún quedan muchas cosas por descubrir. Todos los sitios a los que vamos tienen su propia historia. Poco a poco, los secretos de la Antártida se van revelando. La paleontología que procede de la Antártida tiene un valor incalculable porque nos sirve para desentrañar una pieza del puzzle de la historia de la vida. ¿Cómo fue la vida en aquellos ambientes polares durante un periodo de tiempo muy prolongado? Pero está claro que mientras el ser humano siga explorando, este no es el final de la historia de la vida ancestral en la Antártida. Con cada nuevo descubrimiento, los dinosaurios del continente helado vuelven a surgir.